Bueno, buenos días para todos. No sé si ya nos podemos ir acomodando para continuar con la sesión. Vamos a repetir el video, de pronto no todos estábamos colocando la atención y es el preámbulo para la presentación. Muchas gracias. Estimados, los invitamos a tomar asiento para continuar con la sesión. Muchas gracias. Bueno, nuevamente buenos días para todos. Mi nombre es Yolanda Farfán, soy la directora del Centro Logístico Faro. Nuevamente les damos las gracias por estar aquí. Sabemos que el tiempo de ustedes en el proceso logístico de transporte es, diga, hasta que esté bien, es bastante complejo y que nos brinden estos espacios realmente lo agradecemos. El día de hoy, el tema principal que vengo a compartirles, como les mencionó el ingeniero Harold, es el proceso de los estudios de seguridad. Por tal razón, espero poderles brindar una amplia información y que ustedes puedan llevarse el cómo nosotros podemos ser ese aliado para suplir esas necesidades que tenemos en cuanto a seguridad. Vamos a ver, pues, bueno, quiénes somos, quién es el Centro Logístico Faro dentro del grupo OET.
Les traigo hoy unos indicadores de nuestro boletín de siniestros que presentamos de manera semestral, donde pues vamos a poder ver cifras, ¿verdad? Y cuáles son esos índices de hurto que podemos ver en nuestro medio. Voy a presentarles el producto con su alcance, sus objetivos, las características, beneficios. Les traigo un breve flujograma para que ustedes entiendan cómo vamos o cómo podemos llegar a ustedes y ser ese apoyo logístico, algunos de nuestros clientes y por ende pues unas conclusiones del proceso. Bueno, ¿quiénes somos? Nosotros somos una de las líneas de servicio del grupo ET. Hacemos parte de todo el proceso de la torre de control y seguridad. Contamos con más de 12 años de experiencia en el sector logístico, lo que nos permite brindarle a ustedes un apoyo en estos procesos de seguridad. La torre de control cuenta con una variedad de servicios. Tenemos un ecosistema que va desde el proceso del análisis del gerenciamiento de riesgo. Contamos con nuestra plataforma, la cual complementamos con nuestra gestión y factor humano para brindarles ese apoyo. De pronto quienes no cuentan o no conocen o están ligados al servicio de Centro Logístico Faro, brindamos, como les decía, el apoyo al proceso de seguimiento a las cargas. De pronto para las empresas que no requieren o no ven esa necesidad de tener su torre de control dentro de su compañía, nosotros somos ese proveedor aliado. Y más que proveedor, somos ese aliado estratégico que le brinda a ustedes el acompañamiento en los procesos de seguridad, en la visualización de sus cargas. Nosotros tenemos la capacidad de acompañarlos tanto en un seguimiento de carga como en el análisis del riesgo de la misma, como en carretera, de pronto un proceso con las autoridades, ya que nosotros hacemos parte del RISTRA y el Frente Empresarial. Bueno, de nuestro boletín de siniestros, el cual le compartimos a ustedes de manera semestral, estos análisis los sacamos de la data también y de las incidencias que pasan con nuestros clientes, asimismo como la información que recibimos del RISTRA. Aquí podemos analizar que los meses con mayor incidencia de hurto se presentan entre los meses de enero, mayo, octubre y noviembre. Son más o menos las temporadas que todos conocemos como altas cuando vienen temporadas escolares, temporadas de fin de año, donde hay mayor movilización de cargas. Es ahí donde debemos, no quiere decir que durante todo el año no tenemos que hacer la minimización del riesgo, pero es donde nos debemos enfocar en estas fechas, en estos tiempos donde nosotros debemos estar más atentos, ¿verdad?, a esos problemas que se puedan presentar o a esos niveles de hurto que se puedan incrementar. Dentro de la piratería encontramos que las regiones o departamentos que tienen mayor flagelo con este proceso son Cundinamarca abarcando la zona de Bogotá. Sabemos que a las entradas de las principales ciudades es donde más encontramos índices de hurto, ¿verdad? Estamos viendo, y de hecho la semana pasada que tenía una conversación con el Frente de Seguridad, el tema de la suplantación se está volviendo un tema diario. Entonces tengan mucho cuidado cuando ustedes ingresan mercancías, ¿verdad? Y llegan los vehículos a las zonas de descargue, validar exactamente que quien les está recibiendo la carga sea una persona de la misma empresa, o sea, de su mismo cliente. Hay casos donde llegan los conductores a descargar, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Sale una persona X, se hace pasar por la empresa, el conductor, pues la verdad son demasiado hábiles y entregan la carga. Hemos tenido ya 2 incidentes, no directamente de nuestros clientes, pero sí que nos comenta el Frente de Seguridad para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, mayores índices, Cundinamarca, Valle del Cauca, Antioquia y Atlántico. Son las principales y realmente es donde más tenemos movimiento de mercancías. También analizamos cuáles son esos días de la semana más críticos, donde encontramos, aquí leemos en el primero de domingo a sábado, los días martes y jueves son los de mayor índice de robo a las mercancías de carga. Porque estos 2 días llegamos a analizar que dentro del domingo y lunes, el lunes es cuando empiezan a despachar vehículos, martes y miércoles pareciera que fueran días muy tranquilos, pero realmente es cuando más nos relajamos porque pensamos que son días muy tranquilos en la semana y pues los pillos acechan a sus conductores y es ahí donde se presentan estos hurtos. ¿Y cuál es el medio más utilizado para estos métodos de hurto? El
método con arma de fuego. Es el que encontramos con mayor, 103 casos presentados en el segundo semestre del año, es bastante alto y bueno, seguido por digamos que algunos que no tienen empleo de armas o con armas contundentes. Esta es la información que nosotros compartimos para ustedes. Como les indico, cada semestre estamos compartiendo desde el grupo ET estas cifras, estos boletines, información que ustedes pueden tener a su disposición para analizar de pronto qué medidas deben tomar, en qué momentos, en qué principales ciudades. Entonces, el día de hoy se las quería compartir. Bueno. Los estudios de seguridad. Bueno, todos sabemos en el medio del transporte que la seguridad no solamente se basa en ese análisis de cómo voy a transportar mis mercancías en carretera, qué medios voy a utilizar para que, o qué controles voy a tener para minimizar el riesgo en carretera. El primer paso que debemos tener en cuenta, y creo que muchas de las transportadoras lo tienen implementado, es el proceso del análisis del recurso que vamos a adjudicar para el transporte de nuestras mercancías. Un adecuado análisis de conductor, propietario, vehículo, permite que comencemos, que sea ese primer paso para analizar el riesgo, ¿verdad? Y minimizar esos factores de hurto que se ven en la cadena logística. Entonces, en los estudios de seguridad, nosotros traemos tres principales componentes o ofrecemos para ustedes, tenemos a su disposición tres principales componentes. Como les mencionaba el ingeniero Harold y como lo mencionaba también Andrés, nuestra plataforma es totalmente completa e integrar a los servicios que ustedes necesitan. Por ello, tenemos ya creado nuestro módulo de estudios de seguridad, ¿verdad? Donde en esta podemos realizar o podemos consignar las hojas de vida de los conductores, ¿verdad? Que quedan a disposición de ustedes. También realizamos o consignamos dentro de la plataforma la verificación de los recursos. ¿Qué es la verificación? Ya hacer el análisis de los estudios o antecedentes legales de conductor, propietario, tenedor, así como la validación de todas las centrales de riesgo que nos pueden llevar a encontrar si realmente el recurso es apto o no para el servicio. Entonces, en los estudios de seguridad hacen parte de uno de los módulos de nuestra plataforma Avanzad que queda a disposición de nuestros clientes. ¿Cuál es el alcance y objetivo de los estudios de seguridad? Bueno, en este, pues, identificamos, analizamos, establecemos y cumplimos. ¿Por qué identificamos? Porque por intermedio de un estudio de seguridad, ¿verdad? Y todos los análisis que les mencioné hace un momento, tanto del conductor, propietario, vehículo, podemos identificar el conductor qué comportamiento ha tenido en el transcurso del tiempo que ha laborado como un conductor. Es muy importante que se hagan todos los análisis y validaciones y que ustedes tengan esas políticas de seguridad interna.
¿sí? Que nos volvamos exigentes nosotros mismos para saber qué recurso vamos a utilizar. No solamente es analizar si el vehículo tiene un comparendo o no, si el conductor tiene un comparendo o no, sino el valor de esos comparendos que él tenga, analizar también su ARL. No sé si ustedes, el riesgo no solamente está en la pérdida de la mercancía, el riesgo también está en factores que influyan para una compañía tener un riesgo como responder o hacerse responsable de un inconveniente o accidente que tenga un conductor en carretera. ¿Por qué? Porque al analizar la ARL hemos encontrado que muchos clientes no encuentran o no analizan el factor del nivel de riesgo que tiene un conductor. No sé si sabían que el nivel de riesgo inferior a 4, más o menos que esté en 3.5, y si el conductor tiene un accidente en carretera, este nivel de riesgo, ¿verdad? No cubre hasta ciertos montos o ciertos accidentes, haciendo que la empresa que lo contrató sea la responsable de los hechos o las afectaciones que haya tenido el conductor. Esa validación también la realizamos nosotros, ese análisis, ¿verdad? Y es parte de lo que entregamos dentro de nuestro análisis y estudio de seguridad. Hay procesos que el cliente tampoco tiene en cuenta y estos también son casos reales. Cuando analizamos un conductor y hacemos el análisis dentro de la policía y nos sale que no tiene ningún requerimiento o actualmente no es requerido, podemos decir, este conductor pudo haber tenido un requerimiento, pero ya no está dentro del análisis de las autoridades reciente. Nosotros tenemos dentro de nuestros módulos y el análisis un módulo de la rama judicial. Resulta que la rama judicial nos muestra qué procesos puede llegar a tener un conductor abierto y ahí podemos analizar realmente qué puede pasar con este conductor o qué riesgos puede correr nuestra mercancía al asignar un recurso de estos. Hay conductores donde hemos encontrado o los mismos propietarios que tienen antecedentes de hace 2, 3, 4, 5 años, ¿verdad? Por hurtos, por manejo de sustancias ilícitas, y se ha encontrado que cuando después ya de que pasó el hurto, que van a analizar y hacen un análisis exhaustivo del conductor, encuentran esas incidencias y es ahí donde dicen, no analizamos y aceptamos un recurso sin hacer una verificación más exhaustiva. Muchas veces hacemos el estudio de seguridad por cumplir un requisito, porque tenemos que tener el documento, porque cuando nos va a hacer una visita a VAX o ISO, tenemos que tener el documento de calidad donde dice, ok, hicieron un estudio de seguridad. Pero realmente, ¿qué significa un estudio de seguridad dentro de las compañías? Pues es ese primer paso para evitar siniestros, para no dañar nuestra misma imagen. Dentro del video hay una parte donde habla de la imagen que tenemos ante los clientes. Si nosotros reflejamos ante un cliente hurtos constantes, pues ¿qué vamos a generar? Desconfianza. Si por el contrario nosotros tenemos un índice de hurtos o siniestros o inconvenientes en carretera abajo, pues nuestros clientes nos van a ver con unos ojos como una empresa que genera seguridad, una empresa que tiene controles y que tiene todos los procesos al día para poder llevar o hacer el despacho de sus mercancías. Bueno, acá de las características del servicio les quiero contar nosotros, y acá ya entramos a hablar de las plataformas que nosotros utilizamos. Nuestra primer fuente y principal fuente de consulta es Redística, que ustedes ya la conocen, ya les hemos hecho varias presentaciones, de hecho algunos de ustedes hacen uso de esta aplicación. Dentro de ella nosotros hacemos las consultas tanto del CIPLAB, de la policía, validamos el RUN. Dentro de esta misma encontramos también el proceso que les mencionaba de la rama judicial. Y esta fuente de información y fuente de búsqueda es tan confiable que nosotros, y esto es un apoyo que generamos dentro de toda la parte logística, porque esta es una red de información. Aquí dentro de la plataforma Redística podemos encontrar esos comentarios, ¿verdad? Que nosotros mismos como transportadora podemos dar de un conductor. El análisis de la hoja de vida no solamente se basa en validar documentos, también se basa en analizar esas referencias laborales, personales y esas referencias que nosotros podamos encontrar en el sistema, en este caso en nuestra plataforma Redística, sobre cómo ha trabajado o cómo ven o cómo recomiendan o no recomiendan un recurso las otras compañías.
Los beneficios que tenemos al adquirir nuestros servicios. Bueno, la información es 100% confiable, como les informé o como les cuento nosotros, nuestro principal medio de consulta redística, pues trae toda la información y tiene todos los medios de consulta necesarios o que ustedes requieren para poder tener un buen análisis de los recursos. Esta información queda 100% dentro de la plataforma. Y estos resultados salen personalizados a la transportadora. ¿Por qué hago la mención de personalizados? Ustedes tercerizan este proceso, pero es realmente un proceso interno de ustedes. Entonces, el que salga un análisis de estudio de seguridad como grupo BT, pues realmente no les va a brindar en el tiempo, en el momento pues reciben el análisis, pero en el tiempo no les va a brindar un valor agregado. Y ustedes deben contar con estos soportes cuando sean requeridos por algún ente de control, en este caso VAS, ISO. Entonces, estos servicios dentro de la plataforma, cuando sale el resultado, sale completamente personalizado para cada una de las transportadoras, porque estamos haciendo una labor para ustedes, un análisis para ustedes. Lo tercerizan, pero el insumo es totalmente de nuestros clientes. Queda una bitácora de esta verificación de centrales de riesgo, que es la bitácora donde vamos a consignar todo lo que encontramos del estudio de seguridad. ¿Para qué? Por si en algún momento ustedes necesitan hacer una actualización del estudio de seguridad, pues ya tienen que habían hecho un estudio de seguridad, qué análisis encontraron en su momento y qué actualización deben tener de ese análisis. El análisis que realizamos, nosotros emitimos un concepto de aprobado o no aprobado, bajo los parámetros que nosotros conocemos al nivel del riesgo. Podemos analizar y hablarles de las multas que encontramos sobre el conductor, podemos analizarles de lo que encontramos sobre la rama judicial, ¿verdad? Sobre la documentación del conductor, cuándo vencen sus documentos y emitimos ese concepto de si el vehículo es apto o no para el despacho de sus mercancías y ya queda a criterio de cada uno de los clientes asignar o no el recurso. Y la identificación del riesgo sobre la operación logística. Aquí podemos, si ustedes lo requieren o lo ven necesario, informarnos qué tipo de carga van a transportar, nosotros analizar ese recurso, qué tipo de recurso necesitan y adicional de ese recurso que van a asignar, cuáles son las medidas de seguridad que ustedes deberían tener en cuenta para el transporte de sus mercancías, ya sea que requieran una escolta, los tiempos de tránsito, sello satelital y brindarles un apoyo o un seguimiento especial a la misma carga. Bueno, ¿cómo realizamos el proceso? Todo va desde nuestra plataforma y el inicio se da con una solicitud de servicio que realizan ustedes, donde envían por medio de la plataforma esa información necesaria para hacer un estudio de seguridad. ¿Y cuál es la información necesaria? Los datos del conductor, los datos del vehículo y evidentemente la documentación. Nosotros cuando recibimos toda esta información hacemos todo el proceso documental. Nosotros contamos ya con el personal capacitado para que analice estos documentos. Desde la revisión que venga un check con toda la documentación necesaria para un estudio de seguridad, como la validación de vencimientos y análisis, como les indicaba, de pólizas, ARLs, seguro, todo lo que se requiere para que sea un buen análisis. Cuando se tiene esta validación, nosotros generamos o hacemos la validación de las referencias. Esta es una hoja de vida normal de un conductor, con referencias personales, laborales, familiares, y la basamos en los parámetros y protocolos que ustedes nos indiquen. Una vez realizada toda esta validación o esta información del recurso, pasamos a radicar o a digitar toda la información en nuestra plataforma, a crear la hoja de vida y finalizamos con el resultado del estudio de seguridad, el cual se envía automáticamente desde nuestra plataforma. Como ven, es un proceso completamente tecnológico. Es un proceso que les brinda a ustedes o cumple con unos requisitos estándares tanto de seguridad como tecnológico para ustedes. Queda dentro de su plataforma y tienen acceso a esta información. Bueno, actualmente nosotros ya manejamos o tenemos algunos procesos de los estudios de seguridad con algunos clientes. Tenemos aseguradoras e intermediarios, aseguradoras que yo sé que muchos conocen como Berkeley, AXA, Mafre. Eh, Con estas aseguradoras, ¿cuál es el proceso? Dirán, pero un estudio de seguridad para una aseguradora. Bueno, eh, al manejar las mercancías o al ellos asegurar sus cargas, ellos también deben verificar que realmente ese transporte que ustedes están realizando va a cumplir con esos requerimientos que ellos tienen. Por tal razón, nosotros brindamos ese segundo check. Esto no exime
a una empresa de transporte a hacer tu estudio de seguridad, nosotros hacemos esa validación para decirle a la aseguradora, bien, este conductor o este recurso es el apto para hacer su servicio, es apto para realizar el transporte de la mercancía o requiere también estas medidas de seguridad. Es un servicio que hemos llevado ya, digamos que ha sido de gran ayuda, una gran herramienta para que las aseguradoras también cumplan con sus requisitos internos de la verificación de sus clientes. Ya tenemos un cliente activo con los estudios de seguridad. Full lo llamamos, ¿verdad? Nosotros tenemos estudios de seguridad estándar y full, ¿verdad? Esta información la podemos escalar con nuestro comercial, ella les puede enviar la información completa y alcance de cada uno de ellos. Y de manera internacional también ya tenemos un proceso con nuestro cliente Agallas, son servicios que tenemos dentro de nuestra plataforma y que podemos prestar y adecuar a la necesidad de cada uno de nuestros clientes. Bueno, en resumen, creo que lo he mencionado en toda la charla, los estudios de seguridad son ese pilar para un buen seguimiento, para un buen proceso y minimización del riesgo de la mercancía. Aquí es muy importante que entre todos y como gremio logístico nos apoyemos y pues dirán cómo nos podemos apoyar, reportando, informando, reportando todas esas incidencias que ustedes encuentren, lo que les hayan sucedido a ustedes, esas experiencias, ¿verdad? Calificando a los mismos conductores. Esto va a permitir que todos podamos tener la misma información, saber con quiénes podemos contar o quiénes pueden ser un riesgo para nuestra operación. Es muy importante que desde el interior también revisemos, hagamos el análisis y concienticemos a nuestro equipo de ubicar un buen recurso, de hacer un buen análisis, de entregar la información completa, no por correr, porque tenemos que hacer un despacho de la mercancía. Llegó el primer conductor, asignémosle la carga, y ahí es donde empezamos a tener riesgos. Y para terminar, les quiero hacer una invitación, llevado también al proceso de seguridad la próxima semana, y como les indicaba, hacemos parte del RISTRA, tenemos una charla con el Frente de Seguridad sobre los procesos y los riesgos latentes en carretera. Es el próximo 14 de mayo a las 8 de la mañana. Va a ser nuestro panelista, es el intendente John Jairo Garzón. Yo creo que algunos que están dentro del Frente de Seguridad lo han escuchado. Y bueno, son charlas muy importantes porque nos permiten acercarnos también dentro del gremio, ¿verdad? Y nos permiten entender qué está pasando actualmente con la seguridad. Él nos trae estadísticas, nos cuenta esos casos también que ha encontrado y cómo podemos minimizar el riesgo. Espero haya sido de su agrado la charla. Muchísimas gracias y no sé si tengan alguna pregunta. Estudios de seguridad, manejan la plataforma Contraloría, Procuraduría y eso. Pero no vi el RNDC, no vi la lista Clinton, que en el RNDC es muy importante tener un récord de viajes de vehículo y de conductor y propietario, ¿cierto? Entonces es importante. Y lo segundo es, ¿con qué agremiaciones ustedes consultan? Y muchas veces hay un hurto de un vehículo y el conductor queda no implicado, sino como sospechoso. Ustedes saben que uno no puede reportar a un conductor con sospecha, pero hay agremiaciones que sí aceptan esas listas. ¿Ustedes con qué agremiaciones están asociados? Bueno, efectivamente, dentro de nuestra red, digamos que aquí les traje las principales que nosotros validamos, pero tenemos muchas más fuentes de información que al momento en el que ustedes también gusten adquirir el servicio y hagamos una presentación, les mostramos la amplia gama de consultas que tenemos. Y como lo indican, nosotros también debemos ser prudentes con la información que se maneja. Nosotros, si es un conductor o hay una incidencia que se pueda presentar, la rama judicial es el principal medio que nos puede decir si él está vinculado a un proceso. No necesariamente debemos tener el proceso, pero esa consulta de la rama judicial es la que nos dice tanto procesos antiguos como procesos recientes. En ese link podemos validar hasta procesos por alimentos que tienen los conductores, y es donde ustedes colocan esos rangos de qué conductor o qué rango sí voy a aprobar. Hay empresas que dicen que por un conductor que tenga por una demanda de alimentos, no lo pasan.
pero hay empresas que dicen no hay ningún inconveniente. Hay compañías que no tienen en cuenta las multas de fotomultas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son multas que se están llevando y se están, digamos que confrontando o a veces dan de baja por términos, ¿verdad? Pero no los comparendos que se le colocan a los conductores. Todos esos son protocolos que podemos revisar al momento de y seguir con los parámetros de seguridad que tienen cada una de las compañías. Ahí de pronto para aportar, cuando Yolanda mencionaba el tema de Redística, Redística está conectada con la OFAC. Cuando uno ingresa el tercero, automáticamente realiza la consulta, la verificación. En este caso, tú que lo mencionaste, el tema de las ARLs, nosotros nos pasa mucho que, pues, digamos, en distintos sectores de transporte piden mucho el tema de la pensión y que hay veces los conductores falsifican las ARLs, entonces nos toca a nosotros desde cada página de la ARL verificar una por una y pues hay veces cuando son muchos cargues uno no le queda tiempo para eso. Entonces no sé si en este caso, o sea, ustedes cuenten como con esa centralización de que uno no tenga que irse, así es Sura, entonces va para la página de Sura y verifique, y si es, no sé, otra, es la para la otra. Entonces no sé si en este caso ustedes como que reúnen la información en un solo lugar. Hay dos formas de validación, una documental y no es solamente tener la certificación, porque muchas veces le piden a los conductores, envíeme la certificación de afiliación y te envían la certificación. El soporte que debe venir con esa certificación es el aporte, los pagos que él realizó en la fecha y ahí dice los rangos de la fecha. Y la siguiente validación es, como tú lo dices, validarla en las centrales o en las ARLs. Ese proceso lo realizamos también. Tenemos una pregunta del señor Herbert y nos dice, ¿cuánto tiempo dura el análisis de seguridad para validar si el conductor pasa o no? Bueno, cuando iniciamos el proceso, lo iniciamos con 2 horas. Actualmente estamos dando respuesta, emitiendo respuesta en un tiempo de 60, bueno, de 1 hora a hora y media. ¿Por qué? Porque cuando no vienen los documentos completos, cuando no está toda la información, eso es lo que hace que nosotros también volvamos a recopilar, devolver de pronto documentos. Entonces, todo depende de qué tan de calidad es la información que nos entreguen para hacer el análisis del estudio de seguridad. ¿Qué horario? Bueno, trabajamos 7 por 24, 365 días del año. ¿Cuál es el inconveniente muchas veces? Que encontramos las referencias laborales. Si tú me envías un estudio de seguridad 5 o 6 de la tarde, todo el análisis de las centrales de riesgo lo podemos hacer, pero a veces hacer la validación de referencias, que es muy importante, después de esas horas a veces no responden. O hemos encontrado sábados en la tarde. Hacemos toda la referenciación, buscamos entonces 7 por 24 nos puedes enviar, pero les estamos confirmando qué pasó, porque de pronto no fue efectivo, o si ustedes, digamos que todo es protocolos, ¿no? Todas las validaciones se deben hacer. Si ustedes nos envían 3 referencias laborales, pues 3 referencias laborales se deben validar, ¿cierto? Entonces ahí ya entramos con ese protocolo hasta qué rango podemos tener, o ustedes dicen, no, si valido una no hay ningún inconveniente. Entonces todo entra por protocolos, pero la torre de control es 7 por 24. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Yolanda, por la información. Como lo mencionaba Yolanda, este tema de los estudios de seguridad es un tema del día a día y yo les decía al principio también el tema de administración de riesgo, las empresas de transporte como administradoras de riesgos, pero este que es un proceso tan esencial, si ustedes miran cualquier sistema de calificación ISO, VAX, OEA, cualquiera del mercado, este tema de selección de recursos es un pilar. No solamente recursos de conductores y propietarios, sino los mismos clientes, los mismos proveedores. Pero muchas veces caemos en el pecado de que no lo hacemos bien. Y es curioso, uno dice, oiga, si somos un administrador de riesgos y si además vamos a entregar una mercancía que cuesta, por decir algo, 500 millones de pesos a un conductor, yo lo mínimo que debería hacer es verificar quién es ese señor, a ese o ese propietario. Y muchas veces se hace el símil con los bancos, ¿no? Uno va a pedir un banco 10 millones de pesos y te piden todo, toda la información. Acá las transportadoras y los sector logístico deberíamos tener unos procesos similares. Y ese tema de administración de riesgos es precisamente el tema que a continuación nos va a acompañar Diana Milanés,
experta en el tema, parte del equipo de cada gerencia de riesgos, quien nos va a hablar de todos estos temas de gestión de riesgos, sistemas de gestión y consultoría. Gracias. Perdóname, Andrés, antes de continuar tenemos otra pregunta y dice, ¿cómo podemos reportar conductores o propietarios que registran malas conductas en las empresas, como autorrobos, que se quedan con anticipos, etcétera? Si quieres, yo te ayudo, no sé, bueno, si quieres te ayudo con esa respuesta. Hay un tema importante ahí, creo que nos preguntaba ahorita Julia que nos hacía la pregunta de cómo reportar esa información. Efectivamente, Colombia tiene una legislación sobre tema de habeas data y protección de datos personales que hace que yo no pueda reportar a una persona que se robó una carga, así sea muy evidente. Eso solo lo puedo hacer si tengo una sentencia judicial, pero yo muchas veces tengo evidencias de que la persona no me cumplió. Lo que yo sí puedo hacer, y es lo que hacen los bancos, volvamos al ejemplo de los bancos, es si me incumplió. Entonces, si yo contraté a un vehículo, a un propietario de un vehículo o a un conductor y ese conductor me incumplió, yo lo puedo reportar como un incumplimiento contractual. Redística permite hacer eso. Redística tiene un módulo en el cual yo puedo reportar un incumplimiento. Yo no puedo decir ese señor se la robó porque eso solo lo puede decir un juez, pero yo sí puedo decir me incumplió. Y ese puede ser una información muy importante para ustedes. Si yo voy y consulto en Redística a un señor que ha incumplido en los últimos 6 meses 3 veces los contratos, eso a mí ya me da la espina, ¿sí? Es como los bancos. Si yo voy a un banco y le voy a dar un crédito de 10 millones de pesos y yo veo que el señor no paga y tiene muchas deudas, pues yo no le voy a dar el crédito. Entonces, esa es una forma como legalmente lo puedo hacer y a través de Radística, que es uno de los servicios del Grupo ET, se puede hacer ese proceso. Entonces, espero que de pronto se haga claridad sobre esa pregunta. Yana, ahora sí te doy el paso. Gracias. Muchas gracias. Buenos días para todos. ¿Cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Diana Milanés. Yo pertenezco a la línea de servicio de cadenas de suministro seguras o CAS. La finalidad de nosotros o de que yo esté acá con ustedes el día de hoy es dar una perspectiva en cuanto a riesgos. Sabemos que el sector logístico y transportador es muy dinámico, que desafortunadamente hay factores que nos pueden afectar externos y unos que podemos controlar que son internos. Pero antes de iniciar, quisiéramos iniciar con una actividad. Queremos contar con su participación. Queremos ver su perspectiva. Para ello, les voy a pedir que ingresemos a menti.com. Van a ingresar el código que referencian acá y vamos a hacer una serie de preguntas. Para nosotros es muy importante conocer cuál es su perspectiva en cuanto a riesgo se refiere. ¿Cómo lo están evaluando? Y principalmente, si estamos de cierta manera teniendo en cuenta todos los factores de mi cadena de suministro. Tenemos nuestra primera pregunta. ¿La pueden devolver, por favor? Nos confirman, por favor, cuando ya hayan ingresado todos. El código cuando ingresen es 33 47 70 28, por favor. Bueno, ¿ya ingresamos? ¿No han podido? Tranquilos, tranquilos, tómense su tiempo. Bueno, ya empezamos a registrar respuestas. La primera pregunta es, ¿cuenta con una herramienta tecnológica especializada para el control y seguimiento de sus sistemas integrados de gestión? Vamos a ver cómo se comporta esto. Va ganando el no, preocupante. Vemos en sí 45% hasta ahora y en no un 55%. De pronto todos nos hemos hecho esta pregunta, ¿no? ¿Cómo controlamos un sistema de gestión? Sea estatal como un CIPLAB,
un plan estratégico de seguridad vial o un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo lo controlo? Y ese es el reto que tenemos todas las organizaciones en el día a día, especialmente cuando tenemos una certificación como VAX o ISO. O si queremos asumir retos más grandes cuando obtenemos la habilitación como operador económico autorizado. Bueno, ganó el no, preocupante. Vamos con la siguiente pregunta. De pronto, si les aparece la pregunta anterior, pueden darle refrescar a la página y les sale la pregunta que estamos visualizando. Listo. ¿Qué tan importante considera el uso de la tecnología en la administración de riesgos en sus operaciones logísticas? Bien. Tenemos una participación casi, diría que masiva, de muy importante. Esto es bueno porque de cierta manera nos está indicando que la administración de riesgos hace parte de nuestro día a día como transportador logístico, operador logístico o en su defecto generador de cargas y manejamos las dos figuras. Vamos con la siguiente. El nivel de riesgo de su organización en los procesos realizados es alto, medio o bajo. Vamos a ver cómo se comporta. Hasta el momento vemos 43, 42%, es como están contestando, pero vemos que está de cierta manera ganando el medio, el nivel de riesgo medio. ¿Será cierto que mi nivel de riesgo es medio? ¿Conozco todos los actores vulnerables de mi cadena de suministro? ¿Sé que las herramientas que uso son las ideales para controlar mis riesgos? Cosas que pueden suceder a veces como factores externos pueden afectarme de manera mínima o por el contrario me pueden afectar de una manera significativa. Ganó el medio. Listo, muchas gracias por su participación. Y antes de iniciar, contextualizándolos con todo lo que tiene que ver con el tema de riesgos, queremos que conozcan nuestra línea de servicio y por qué somos tan importantes dentro de la cadena logística y la actividad que ustedes diariamente realizan. Bueno, entramos en materia. Antes de iniciar con todo lo que tiene que ver con el tema de riesgos, queremos hacerles un contexto de cómo se ha venido comportando el mercado a nivel nacional e internacional. Para ello, vamos a ver cómo se ha comportado el tema de novedades en cuanto a averías, hurtos, saqueos y demás factores de riesgo a los cuales yo estoy expuesto en mi cadena de suministro. Podemos ver que las materias primas y otros productos especializados de cierta manera ponderan esta estadística, pero siguen siendo pues la parte de alimentos, toda la parte de consumo masivo, una de las que se encuentran más afectadas en el sector. Sigue pues el tema de tecnología que históricamente tenemos la tendencia a tener un factor de riesgo en la movilización de línea blanca, línea gris, y todas esas movilizaciones implican unos controles de riesgo. Ahora vamos a ver cómo se ha comportado a nivel nacional, precisamente con toda la concientización que hemos hecho nosotros. También ahora la parte de agricultura. Antes, los fertilizantes principalmente no se consideraban de alto riesgo, pero con todo el tema de la guerra de Ucrania y todo este fenómeno que se ha venido derivando,
ahora tienen, primero, un valor declarado más alto y segundo, su demanda se disparó. Entonces, esto cambió, ha venido dinamizándose de cierta manera en el tiempo. También vemos todo lo que tiene que ver con el sector automotriz, todo lo que tiene que ver con la parte de hidrocarburos y materiales de construcción, que de cierta manera, pues si son muy sectorizados, también tienen unos amigos del ajeno, los cuales pues también están como factor de riesgo. Y ahora, ¿qué está pasando en Colombia? Bien lo decía Yolanda, dentro de su relación y lo histórico que tenemos nosotros en Faro, y también en cuanto al tema que venimos nosotros haciendo con ustedes en el día a día, evidenciamos que el tema de los víveres tiene una afectación bastante significativa. Pero aquí quiero destacar algo. Nuestra línea de servicio ofrece un tema de ajustes para ciertas aseguradoras. Y esto nos ha permitido darles a ustedes el contexto que están visualizando el día de hoy. Pero lo curioso es que no se ha derivado también por temas de hurto, mano armada y demás factores de riesgo y materialización en cuanto a seguridad se refiere. Principalmente seguridad vial. Y por eso, la resolución 4595 está exigiéndole a las empresas de transporte que ahora tengan un mayor control en cuanto a accidentalidad se refiere. ¿Por qué? Porque cuando suceden estos eventos de volcamiento, generalmente hay un tema de avería de mercancía. La mercancía queda expuesta y es hurtada por la población civil, especialmente en zonas que se consideran de alto riesgo, vías como la costa, la línea, etc. Vemos después todo el tema de frutas, y esto precisamente se deriva a todo lo que tiene que ver con las exportaciones, principalmente de banano, aguacate, que es uno de los que más se está exportando, y también cómo esta cadena de suministro tiene que tener un control de tiempos bastante específico. Tanto así que no solamente tiene que ver con el tema de temperaturas, sino también los tiempos de retiro y movilización. Después vemos el tema de los repuestos, que pues de cierta manera tiene un nivel de riesgo, pero no tiene un gran impacto. Y la parte de tecnología. Hace algunos años, tecnología era uno de los productos que más tenía afectación. Pero como hemos visto la dinámica del tiempo, especialmente después de la pandemia, cómo se ha venido comportando el mercado, ya nosotros tenemos ciertos factores de prevención. Un control de la ruta, una escolta, una evaluación de los riesgos, candados satelitales. Hay muchas herramientas de control. También lo referenciaba don Andrés al inicio de esta sesión. Cómo un bloqueo en la vía puede desencadenar diferentes factores de riesgo. Aparentemente, simplemente pues está un vehículo parado, pero mientras está parado, de acuerdo a la estadística, si se dan cuenta, la totalidad de horas. Eso implica retrasos en mis operaciones, incumplimiento con mis clientes y en caso de que yo tenga otros servicios, perder la oportunidad de realizar esa movilización. Entonces, es un factor de riesgo latente. En total, en la estadística que estamos visualizando de enero a 31 de mayo, se han presentado una totalidad de bloqueos bastante significativo en diferentes zonas del país. Y cómo eso, en cuanto a riesgo se refiere, nos puede impactar a nosotros. Hay un factor externo. ¿Cómo lo mitigo? ¿Cómo puedo tener yo una identificación de riesgo? ¿Y cómo puedo obtener una herramienta que, de acuerdo a lo que estábamos visualizando, me pueda ayudar a controlar todo? Precisamente nosotros en CAS nos hemos tomado la tarea como evaluadores de riesgos de cuantificar esta información para ustedes y poderlos apoyar en toda esa labor diaria y una identificación de riesgos que pueda fortalecer sus operaciones. Como todos saben, las empresas de transporte somos uno de los sectores que tiene principal reporte ante el Estado. Hablamos del CIPLAB, el RNDC, también hablamos del Plan Estratégico de Seguridad Vial, la Unidad de Información y Análisis Financiero y Vigía, que es de la Superintendencia de Puertos y Transporte. Yo estoy obligada a hacer esos reportes. En algunas ocasiones conozco muy bien cómo hacerlos y en otros no conozco exactamente cuáles son los que tengo que ejecutar. Y eso es algo que dentro de nuestro proceso de identificación de riesgos hemos venido detectando. Tengo
un plan estratégico de seguridad vial de cierta manera bueno, mi CIBLAB está cumpliendo con todos los requerimientos por parte del Estado, si tengo una normativa ya en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, o un VAX o un ISO, estoy haciéndole la aplicabilidad de manera correcta. Todos esos cuestionamientos nosotros los cuantificamos y generamos una norma. Y esa norma tiene como finalidad que ustedes aprendan a identificar los riesgos, la gestión de los procesos. ¿Cómo estoy gestionando mis procesos a nivel interno? ¿Lo estoy haciendo de manera adecuada? ¿Tengo claros cuáles son los factores internos y externos que me pueden afectar? Capacitación a mi personal. En transporte puedo tener mucha variabilidad de personal, especialmente porque puedo tener personal que es ya fijo de mi organización o trabajo con mucho recurso externo que me presta ciertos servicios, pero entiende cuál es la dinámica de mi operación, entiende cuáles son los riesgos a los cuales yo estoy expuesto para poderle brindar un buen servicio a mi cliente. Los indicadores de gestión, tanto de eficiencia como de eficacia, son vitales para yo poder identificar qué tan bueno está siendo el servicio que yo estoy brindando. Nosotros también tuvimos en cuenta eso al momento de poderles brindar a ustedes un servicio como Grupo OEP. Y la documentación de procesos. Yo documento todos mis procesos, tengo políticas, registros, formatos que me permiten cuantificar esta información, tener un control. Para eso, teniendo en cuenta nuestros 25 años de experiencia en la línea, sacamos nuestra norma CAS, que si bien es cierto, tiene una consolidación de diferentes normas estatales y privadas, lo que nosotros queremos acá es darle un valor agregado, y ese valor agregado es la experiencia de ustedes en el día a día. Esas retroalimentaciones que ustedes nos han hecho en cuanto a materialización de riesgo se refiere en hurtos, novedades con personal, todo el tema de lo que tiene que ver con suplantación, seguridad de la información, todo lo que nos puede afectar a nosotros como prestadores de servicio de transporte. Esta norma tiene como finalidad ayudarnos a identificar los riesgos y también una herramienta muy útil que me permite a mí destacar el proceso más fuerte y el proceso que tengo que mejorar. Para eso tenemos nuestra plataforma M. Esta plataforma tiene como finalidad conocer todos los procesos y áreas de su compañía y poder identificar cuál es el proceso que ustedes tienen más fuerte y el que requiere un ajuste mediante un informe con un mapa de calor. Me da una calificación en la cual determina cuál es mi nivel de riesgo. Dentro de un nivel de riesgo, como lo veíamos en el ejercicio, alto, medio o bajo. ¿De qué depende? De muchos factores. Y precisamente nosotros cuantificamos esa información que ustedes nos permiten verificar y poderla sacar en este informe. Redística. Redística, como bien lo decía Yolanda y como lo hemos venido hablando durante toda la mañana, aparte de esta herramienta, el control de los recursos lo decimos desde nuestra línea como ajustadores y evaluadores de riesgos, es uno de los principales factores de prevención. El hecho de yo contratar a una persona que tenga una buena verificación de seguridad no garantiza en su totalidad que no vaya a haber ningún tipo de riesgo, pero sí minimiza como tal el riesgo. Redística, de acuerdo a la descripción que les decía Yolanda, es una herramienta bastante útil, porque adicionalmente de todo el tema de consulta de centrales de riesgo, también les va a permitir a ustedes hacer un reporte en caso tal de que se presente una novedad, con un soporte legal y también con unos parámetros específicos. Avanzat, que muchos de ustedes pues ya también hacen uso de este sistema, que me permite tener un control desde el inicio de mi cadena hasta el final. Todo el tema de seguridad de la información, accesos y todo lo que tiene que ver con el control de mi cadena de suministro y los actores involucrados. Y la herramienta SPG. Algunos de nosotros pensamos, ¿cómo puedo tener yo un control de un sistema de gestión mediante una herramienta tecnológica? El SPG es una herramienta que me permite a mí tener todos los procesos de mi compañía cuantificados acá. Una aprobación de un recurso, un documento, estadísticas, informes, me permite sacar
toda esta información que finalmente se cuantifica en qué tan eficiente estoy siendo yo en mi compañía. Y esto es un producto bastante interesante, porque al yo estar certificado o tener algún tipo de sistema de gestión, quisiera tener un control mucho más detallado y de pronto minimizar un poco los tiempos de las reuniones, los comités, etcétera. Y adicionalmente a eso, teniendo en cuenta todo lo que les acabamos de contextualizar, nuestra línea de servicio vio la necesidad de ustedes de todo lo que tiene que ver con temas de consultoría, específicamente con las exigencias estatales. Un CIPLAF es un sistema que me exige el Estado que yo tengo que tener en mi empresa de transporte. ¿Cómo lo adecuo a mi operación? Los consultores expertos que tenemos acá en Grupo OET tienen especialidad en empresas de logística y transporte para cumplir con los reportes de lo que tiene que ver con el vigía y la unidad de información de análisis financiero, que son reportes que se tienen que hacer trimestral y mensualmente. Pero Avanzat tiene un beneficio muy bueno para este tipo de reportes, y es que él me permite a mí sacar el informe, el Avanzat empresarial, me permite tener el informe ya listo para yo entregárselo al ente regulador. Y eso es un factor de cierta manera que gana tiempo en las operaciones y dando cumplimiento como tal a las normativas. También asesoría en el plan estratégico de seguridad vial, especialmente con el tema de la exigencia de la última normativa de la resolución 40595. ¿Qué tengo que tener yo en mi empresa para dar cumplimiento a esta garantía? ¿Cuáles son los pilares que yo tengo que tener adecuados y los controles que tengo que tener a nivel interno? Y que mis empleados no vean dispendioso todo el proceso, sino que de cierta manera se dé cumplimiento y haya agilidad, que esto sea una cadena de suministro fluida y que se esté dando cumplimiento a lo que exige como tal el Estado con los diferentes pilares que exige como tal la norma. El comité, los controles de comparendos, todo el tema de control de los excesos de velocidad, todo lo que me pide a mí para poder tener un control integral en cuanto a seguridad vial y minimizar los factores de accidentalidad que finalmente se derivan en temas de materialización de un siniestro, sea un volcamiento o una afectación a un tercero. También, en vista de la necesidad que tienen ustedes en el día a día para su personal interno, contamos con capacitaciones en diferentes temas: seguridad vial, todo el tema de CIPLAF y SARLAF, también lo que tiene que ver con buenas prácticas en cuanto a temas de conducción, seguridad de la información, y en caso tal de que ustedes requieran un proceso específico, nuestro pool de consultores puede asesorarlos para poder darles un beneficio y que se pueda minimizar ese riesgo. Capacitar a su personal es muy importante, porque si bien es cierto, salen todos los días diferentes factores de riesgo, el que nosotros concienticemos a mi personal interno hace que se pueda minimizar diferentes factores de riesgo. Y acá estamos viendo una vista general de nuestro ecosistema. Cómo nosotros, Grupo OET, ha podido entrar con ustedes acompañándolos en todo el proceso que se ha venido derivando en la cadena de suministro. Cómo nosotros, pensando en sus necesidades, hemos desarrollado productos que les permiten a ustedes tener un control de sus operaciones, ser ese aliado estratégico que los va a ayudar a minimizar los riesgos y a garantizar el éxito de sus operaciones. Vemos que siempre va a haber una necesidad de un generador de carga, alguien que nos contrata a nosotros para hacer algún tipo de servicio. Cómo los factores de identificación de riesgos en cuanto a ruta, lo que tiene que ver con la parte de los vehículos, los recursos, entran acá a tener un factor importante. ¿Cómo puedo asegurar yo mi carga? Dentro del grupo OET nosotros contamos con un equipo que se encarga de identificar cuáles son esas necesidades reales para poder emitir una póliza de seguro que me garantice a mí un cubrimiento, que me permita conocer cuáles son cada uno de los factores de riesgo en mi cadena y que mi póliza tenga una cobertura adecuada a los diferentes tipos de operación que yo manejo.
todo lo que tiene que ver con solicitud de servicio, la trazabilidad. Muy importante el tema de la trazabilidad. No solamente yo me encargo de hacerte el tema del servicio, ¿cómo controlo yo ese recurso? El tiempo de tránsito, identificación de todos los factores en cuanto tiene que ver la parte del producto como tal, los tiempos de movilización, cada cuánto le realizo trazabilidad yo a un vehículo. Esto es un factor muy importante. Si bien es cierto, hay ciertas pólizas que me exigen un mínimo, yo como empresa de transporte, teniendo en cuenta cuáles son los riesgos a los cuales estoy expuesto, tengo que tener presente cómo yo lo voy desarrollando, cómo yo puedo tener un mayor control de las novedades que me puedan ocurrir. Y con esto esperamos el grupo OET apoyarlos en cada uno de los procesos que ustedes tienen, que nuestro sistema avanzado como TMS les fortalezca todo ese proceso y en caso tal de que ustedes requieran que nosotros como línea de servicio de cadena de suministro segura los pueda apoyar en los procesos en alguna de las herramientas que les acabamos de referenciar. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias. Diana, muchas gracias. Gracias por la información. Y bueno, de nuevo agradecerles a todos por acompañarnos en la mañana de hoy. Ya con esto damos por terminada la sesión. Esperemos que haya sido muy provechoso. También sabemos que surgen muchas dudas, inquietudes, temas por revisar. Como nos compartían, van a haber varias sesiones y webinars que nosotros vamos haciendo alrededor del año. Los invitamos a que nos acompañen, a que, por supuesto, a través de las redes sociales, de la página web, estén enterados de esos eventos que vamos a hacer. El próximo con la Policía Nacional, con el RISTRA y también un evento que vamos a hacer sobre el RNC. Muchas gracias a todos. Acá también pendientes de cualquier inquietud, cualquier novedad a través de nuestros ejecutivos regionales, a través de nuestra página web. Cualquier inquietud o información que necesiten, estamos totalmente dispuestos a, por supuesto, acompañarlos. Muchísimas gracias.